Seguimos estudiando brevemente el Apocalipsis, pero eso sí, con ideas básicas y elementales para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual en la palabra bendita de Dios. Veamos entonces, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Dice la Escritura: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, se nos reveló que al anticristo se le dará el poder de quitar de la tierra la paz para promover la guerra, con el propósito de que los hombres se maten unos a otros. Ahora, con la apertura del tercer sello, la bestia anticristo va a ejercer el control sobre la canasta básica, que es una de las necesidades primarias de nosotros los seres humanos para nuestra supervivencia. Dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora se nos presenta al anticristo en un caballo de color negro. En la Biblia, la palabra escrita de Dios, el color negro, está relacionado con el hambre. En el Antiguo Testamento, a causa de la sequía que vendría sobre Jerusalén, encontramos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 14 y versículo 1, y en el versículo 2, lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Versículo 2, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. La palabra se enlutó nos dice sobre el color negro, el cual está relacionado con una sequía que iba a haber en Jerusalén. Entonces el tercer sello nos dice a nosotros que en el tiempo de la 70ª semana del profeta Daniel, inmediatamente después de la guerra, habrá en la tierra luto, hambre, miseria y escasez de alimentos. Por otra parte, el apóstol Juan vio que el jinete tenía una balanza en la mano. La balanza desde la época antigua transmite el mensaje de pesos exactos para realizar la venta y la compra de productos de consumo. Y la bestia anticristo, ante la escasez de alimentos, va a ejercer un dominio sobre los precios de los productos de consumo de primera necesidad para la supervivencia, llevándose a cabo el alto costo de la vida en los tiempos de la tribulación. Queda claro, con la apertura del tercer sello, lo negro sigue a lo rojo. El tercer sello del Apocalipsis me recuerda cuando los salvadoreños experimentamos la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Por decreto del presidente de la República, Nayib Bukele, estuvimos en cuarentena domiciliar absoluta por 30 días consecutivos y a la vez ayudó con $300 a aquellas familias de bajos recursos económicos para que éstas pudieran comprar aquellos productos básicos y necesarios para la supervivencia. Hoy en día se agradece al presidente de nuestro país, El Salvador, Nayib Bukele, por preocuparse por la gran mayoría del pueblo salvadoreño, y que el Señor lo bendiga. Luego dice la primera parte del versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes
que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Cristo nuestro Señor, cuando habló sobre los tiempos que nos llevarán al fin de este siglo, dijo que experimentaríamos lo que Él mismo llamó el principio de dolores. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y versículo 6 al versículo 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. En el tiempo de los dolores de parto, los alimentos van a escasear a tal grado que la gran mayoría de la población mundial va a tener que trabajar tan solamente para la comida, tal como decimos en el buen salvadoreño, solo para el arroz y para los frijoles. La pobreza se va a profundizar en la gran mayoría de la población mundial. Dice la segunda parte del versículo 6, pero no dañes el aceite ni el vino. En la época antigua, el aceite y el vino, por lo general, solamente se encontraba en la mesa de los ricos. Esto significa que en los tiempos de los dolores de parto, de lo cual habló Cristo, y de acuerdo con el tercer sello del Apocalipsis que estamos estudiando, solamente los oligarcas podrán tener los gustos y los lujos que ellos deseen. Estimados amigos y hermanos en Cristo, una de las enseñanzas que podemos sacar de la apertura del tercer sello del Apocalipsis es que debemos de depender de la palabra de Dios y no de los bienes materiales de este mundo. Y esto también incluye los alimentos para nuestro sostén diario. Ya el Señor nos advirtió el hecho de poner la confianza en los bienes de este mundo. Veamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y versículo 16 en adelante. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Verso 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Mejor vengamos a Cristo lo más pronto posible.